Bueno, hoy nuevamente desde Comarca Sí tenemos la visita para dialogar, como otras veces lo hemos hecho, con Walter Formento, el director del Centro de Investigaciones Económicas del CIEPE. Y con Walter hoy teníamos la intención de proponerle un diálogo, una conversación, acerca de los sucesos de Libia. No tenemos información fehaciente, pero seguramente estamos en vísperas quizá de la caída del gobierno de Gaddafi. Las noticias periodísticas no son precisas al respecto, pero creo que ese pareciera ser el camino inexorable. Walter, a su vez, hace muy pocos días ha puesto en circulación un libro que queremos mencionarlo, que se llama Crisis Financiera Global, la lucha por la configuración del orden mundial. Temática que Formento ha venido desarrollando desde hace muchos años y que se materializa, se cristaliza en un nuevo libro que recomendamos leer y que queremos también comentarlo hoy con Walter. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Libia. Pareciera ser que las noticias que nos indican que Gaddafi está derrotado y que finalmente la coalición de la OTAN ha logrado el objetivo de devastar al pueblo libio y estaríamos en vísperas de que se apropien definitivamente de los recursos energéticos, que es supuestamente lo que están buscando. ¿Cómo ves la situación, Walter? Bueno, en lo que se llama el caso de Libia, fíjate que lejos de decir que el gran derrotado es Gaddafi y lo que se llama el proyecto de Gaddafi o de Gaddafi, y por lo tanto el principal beneficiado es el pueblo libio conformado por esa multiplicidad de tribus o algún otro sector político libio, lo que se está diciendo ya claramente es que los grandes ganadores, si de alguna manera se avanza en el camino que se piensa, digamos, de la derrota de Gaddafi, los grandes ganadores son las transnacionales del petróleo norteamericanas, británicas, y la Francia de Sarkozy, porque creo que Francia es un poquito más compleja que Sarkozy, es decir, tiene por lo menos otros sectores. Y los grandes perdedores son Alemania, China y Rusia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué se está hablando en términos de ganadores y perdedores? Pareciera que no estamos hablando de Libia, sino que estamos hablando de una geopolítica donde Libia es un escenario central o secundario, en este caso secundario, y que tiene que ver con otras cosas, digamos, con otra lucha, con otra pelea, con otros objetivos mucho de mayor envergadura y generales. ¿Cuáles serían estos otros objetivos? Bueno, para ser claro, por ejemplo, un objetivo es debilitar la posición de la Alemania que viene construyendo la Unión Europea, y a partir de la construcción de la Unión Europea como territorio bajo control dinámico de las grandes empresas multinacionales alemanas como el Deutsche Bank, es decir, la Siemens, la Bayer, la BAF, y a partir de ahí, de esa territorialidad, empezar a pensarse hacia el oriente, hacia el resto de la Unión Europea, y por lo tanto una Unión Europea bajo conducción de los grandes grupos alemanes y algunos franceses, con una capacidad de proyectar poder en este mundo que se vuelve multipolar. Digamos, eso es por qué de alguna manera se intenta debilitar la posición, llamamos, alemana. Porque además Alemania viene llevando adelante un proceso de diálogo y de acuerdo con una Rusia que se recompone de la caída del muro de Berlín, digamos, del muro de Berlín del 91 hacia fines del 97 se empieza a recuperar, y hoy
recupera capacidad de iniciativa y está armando un bloque regional de poder, porque este es el concepto que se usa ahora, donde nuevamente Rusia empieza a meter dentro de su órbita a Ucrania, a Bielorrusia, y estamos hablando de una situación compleja. El otro tema no es hacia Europa, sino hacia África, hacia el conjunto de África. Una cuestión emergente de esto que estás planteando, uno quizá pudiera explicar esta situación, digamos, esta posición de Alemania con la inicial reticencia de Alemania de la intervención sobre Libia. Pero posteriormente Alemania forma parte del grupo de países que, digamos, apoyándose en la OTAN, finalmente se disputan el botín, digamos. Pero en primera instancia Alemania tiene cierta reticencia en la intervención, pero luego cambia. Bueno, la información que hay es que Alemania estuvo en contra de la intervención y de la invasión a Libia. Luego a lo mejor se puso en términos de dialoguistas y de ninguna manera es la beneficiada, y hoy sigue siendo la más perjudicada. Lo que pasa es que Alemania no tiene fuerzas armadas. Es decir, no es Francia, una de las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, cuyas fuerzas armadas no solamente quedaron en pie, sino que se desarrollaron a partir del Plan Marshall. Por lo tanto, Alemania tiene una situación de profunda debilidad y no se la considera, ni siquiera tiene petrolera propia. Claro. Como Francia, que tiene la Total, que está participando, o la línea londinense tiene a la Shell, ¿cierto? Y, por ejemplo, la Exxon Mobil o la ESO, que es de alguna manera la petrolera de Rockefeller norteamericana, que empieza a tomar intervención a partir de este momento, porque había quedado por fuera. Porque el gran acuerdo de Gaddafi lo había hecho con Londres cuando parece que no era tan dictador. Exactamente. Uno tiende a pensar que, o la historia sí también recoge argumentos suficientes como para decir que todas las grandes crisis del capitalismo salieron a partir de la creación o la aparición de nuevas guerras. ¿Existe una relación entre la crisis del norte y la aparición sucesiva de estos episodios del norte de África que terminan en esta situación de matanza en Libia? Yo creo que sí, Ricardo. Yo creo que está muy relacionado y de una manera que sería difícil de explicar sin tener en cuenta esto que nosotros llamamos esta crisis financiera, que en realidad es una guerra financiera entre fracciones imperiales financieras, que no corta por países, porque hay un sujeto nuevo, hay actores nuevos, y no solamente explica la crisis de Libia, sino también la de Egipto, la de Siria, la de Túnez, la de Irak, la de Irán y la de Afganistán, porque uno dice, bueno, pero esto es después del 2008 y hay cosas que son anteriores, como lo de... Sí, porque en realidad una cosa es el punto donde se generaliza y otro momento es el momento en donde se inicia, que uno podría decir mediados del 99 con la crisis de la Enron o de las .com y de la caída de las Torres Gemelas, que es de alguna manera el primer momento militar de la crisis financiera. Es decir, este profundo enfrentamiento entre nuevos jugadores financieros en el mundo. Que resumiéndolo, aquí hay una nueva forma de capital dominante y más dinámico, que lo llamamos las redes de ciudades financieras globales. Y uno dice, bueno, Inglaterra. Bueno, una cosa es Inglaterra y la corona de Inglaterra y otra cosa es Londres. Estados Unidos. Una cosa es Estados Unidos, el Pentágono, el complejo industrial militar Rockefeller, y otra cosa es la bolsa de New York. China, una cosa es China y otra cosa es Hong Kong, Shanghái. El África, una cosa es África y otra es la bolsa de Sudáfrica, que cumplen papeles distintos. Así como, por ejemplo, en 1810, en 1770, el puerto de Buenos Aires cumplió un rol distinto a la forma de organizar la territorialidad del poder que tenía la metrópolis.
hispánica. Es decir, distintos intereses con formas de organización distintas proyectan poder y construyen poder de manera distinta que se expresan en territorialidades distintas. Y esto es muy importante para quienes les interesan las cuestiones del poder. Entonces, esto es claro. Como es claro, por ejemplo, que la Francia de Sarkozy, que ha perdido la iniciativa y el control de la Unión Europea a manos de la Alemania de Merkel a partir de lo que fue el Tratado de Lisboa, esta situación de Libia le sirve para tratar de recomponer las condiciones de primacía de esa Francia sobre aquella Alemania. Sabiendo que, por ejemplo, las viejas líneas que vienen de Mitterrand, que vienen, digamos, de Villepin, en Francia, están mucho más cerca de la alianza que han hecho con la Alemania que con lo que expresa Sarkozy, que a veces se los lee muy cercanos a Londres, más que a Francia y a Alemania. Entonces, ahora, en este sentido, como decimos, la crisis de Libia tiene que ver también con el África. Libia no solamente es petróleo, también es gas natural. Ahora, Alemania, que es la gran potencia, digamos, industrial, estratégica, que además proyecta poder a partir de sus industrias de alto valor agregado, muy importante teniendo en cuenta el centro neurálgico del discurso en Argentina hoy, a partir de la presidencia de la Nación hoy, y la capacidad de tracción y de multiplicación de integridad territorial y proyección de poder de este otro polo de poder mundial que es la UNASUR, basada particularmente en el eje Lula, Kirchner, Chávez, digamos, en términos de los tres países que explican desde el punto de vista de la capacidad en términos industriales, económicos y energéticos, el núcleo sobre el cual se integra lo que llamamos la UNASUR. Bueno, el África, además de esto, es profundamente rico en minerales de uso estratégico. ¿Quién controla hoy esos minerales? China. Por lo tanto, ya Bush había diseñado una unidad de intervención específica militar y de inteligencia que era la AFRICOM. Por eso todos dicen que detrás de los rebeldes, que es una multiplicidad de grupos rebeldes y particularmente una fracción que era gadafista hasta anteayer, porque su ministro de Defensa, su ministro de Economía, es decir, el gadafismo se fracturó en dos y una parte de eso está formando parte de los elementos neurálgicos de lo que se llaman los rebeldes. Ahora, en los rebeldes hay una heterogeneidad múltiple. Y el elemento que le da cohesión parece ser más esta unidad, digamos, que tiene asiento en el Pentágono, que es el AFRICOM. Ahí hace muy pocos días hay una publicación de Atilio Borón, donde creo que el título es Libia, sangre, sudor y lágrimas, donde toma en cuenta las apreciaciones de Samir Amin con respecto a la situación de Libia y da como fundamento esencial de la intervención sobre Libia justamente lo que estás planteando vos, acerca de que la sede del AFRICOM está en Stuttgart y que Libia sería la llave, la puerta de entrada para el África, instalando el AFRICOM en África, dando lugar a proyectos de intervención de mucho mayor escala que lo de Libia en sí mismo, y sería la llave para el ingreso pleno al África, porque la mayor parte de los países europeos se habían negado a permitirle la sede del AFRICOM en territorio africano. En un momento vamos a seguir, hacemos una pequeña interrupción y seguimos conversando de esto, Walter. Bueno, nuevamente seguimos el diálogo con Walter Formento y volvemos a insistir sobre este libro, Crisis Financiera Global. Recomendamos su lectura y, por supuesto, recomendamos su lectura también tomando en cuenta lo que Walter nos está hoy conversando, explicando, interpretando. Hablábamos de Borón y de Samir Amin y del AFRICOM, coincidiendo con este planteo tuyo que uno de los ejes, cuestiones estratégicas, no termina en Libia acá. No. De hecho, primero, es cierto que ellos quieren darle
una base de asentamiento en el norte de África, que yo creo que por un lado tiene que ver con Europa, pero creo que los problemas de Europa son mucho más graves y más profundos. Y yo creo que tiene que ver específicamente el AFRICOM con las cuestiones de África. Y particularmente con la presencia de China en África, que tiene también un acuerdo estratégico con la India y con Rusia, de hace aproximadamente 15, 20 años. Un acuerdo estratégico en armamento estratégico también, sabiendo que el gran centro científico-tecnológico es Rusia, en términos de industrias para la defensa. Y China avanza aceleradamente en un momento donde el centro de gravedad mundial en términos económicos ha pasado de Estados Unidos a lo que se llama los países emergentes, con cabecera en China, que explica el 43% del crecimiento anual del mundo, que que los emergentes explican en un 75%. China es el 43% de ese. El resto, viene India, viene de alguna manera Brasil y Argentina, porque todo el mundo nombra Brasil, pero es el UNASUR, porque uno dice China y el bloque de poder chino, la India y el bloque de poder alrededor de la India, Sudáfrica y el bloque de poder, porque si nosotros hablamos en términos de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, estamos en el lenguaje de Londres, que nos obstaculiza para pensar el todo. Pues si yo pienso en China y no en el bloque de poder chino, en realidad estoy pensando como quiere que piense Londres. Ahora, si yo pienso en China, en la China continental, con base en Pekín, que tiene una irradiación, de alguna manera, una unión de naciones alrededor de la China, yo estoy pensando en términos geopolíticos con una independencia de criterio. Entonces, lo mismo está pasando con Rusia. Entonces, la cuestión del AFRICOM esencialmente tiene que ver con tratar el problema del control que tiene China sobre África. Los minerales estratégicos fundamentalmente. Que en Sudamérica también, las dos grandes petroleras chinas han tomado el control de alguna manera de las grandes petroleras, asociándose con las grandes petroleras de la zona. Es decir, ya son parte de YPF, porque el lugar que dejó la British Petroleum lo tomó la petrolera estatal china. La British Petroleum era la corona británica, no es la Shell, que es la bolsa de Londres. Entonces digo, es cierto, el AFRICOM tiene que ver acá, y en la medida en que yo controlo Libia, porque el peso específico de Libia tiene que ver con la provisión de recursos energéticos en términos de petróleo y gas, esencialmente a Italia y a Alemania. Sabiendo que el gran elemento dinámico es Alemania. Y los grandes grupos financieros alemanes tienen mucha presencia en la economía italiana, ¿cierto? Porque son los dos grandes grupos financieros que tienen control sobre la Unión Europea, son los grandes grupos financieros alemanes y los franceses. Y los aventajan al resto abismalmente. Por lo tanto, la discusión ahí es entre Francia y Alemania, si uno pudiera ponerlo de manera simple. Entonces digo, esto es una cuestión a tener presente. Ahora, yo tengo el AFRICOM, y el AFRICOM fue pensado por Rockefeller, es decir, por el Pentágono, con los Bush, y hoy, a partir de lo que se llamó la crisis de la balanza comercial norteamericana y la necesidad de ampliar la capacidad de endeudarse, lo que uno tiene ahí es la discusión entre dos proyectos estratégicos para Estados Unidos. El proyecto estratégico que expresan los Clinton y los Rothschild, y Obama, donde dice Estados Unidos debe desendeudarse, debe dejar de endeudarse, debe dejar de gastar, y debe dejar de gastar en las industrias de la defensa. Pero que no se ha materializado. Pero esa es la pelea. Esa es la lucha que hay al interior. Si no, es imposible entender la crisis. ¿Qué le dice el Pentágono? Es decir, los muchachos de Rockefeller. Es cierto que Estados Unidos debe desendeudarse,
pero el desendeudamiento debe hacerse a partir de no gastar en salud y no gastar en cuestiones sociales. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Pero ahí está la tensión. Entonces, ¿qué dicen los Clinton? El dinero además debe salir de reducir gastos en defensa y aumentar los impuestos a los grandes ricos, es decir, a los poderosos económicos. ¿Qué dicen los muchachos del Pentágono? No toquen las industrias de defensa y el complejo industrial financiero de base en el Pentágono, y lo que nosotros debemos hacer es dejar de invertir en Estados Unidos en términos de la población. Entonces, nosotros tenemos una economía norteamericana paralizada, creciendo al 0,4 o al 0,9%, con un núcleo industrial manufacturero de muy alta calidad y de muy alto valor agregado, es decir, las grandes industrias de alta tecnología, creciendo al 34% anual, creciendo su productividad en el orden del 20-25% y reduciendo la masa de fuerza de trabajo que necesita para ese complejo industrial del 100% al 75%. Y que a partir de fines del 2007, lejos de ser afectado por la crisis financiera global, es la que acelera permanentemente el desarrollo y se independiza del crecimiento específico de la economía norteamericana. Tiene un crecimiento a pesar del crecimiento de la economía norteamericana que no crece. ¿Y a quién le vende? Le vende a China, le vende a la India, le vende a Sudáfrica, le vende a Brasil y Argentina. Es decir, el corazón de lo que se llama el núcleo de países emergentes. Ahora, ¿quién es el otro gran proveedor de industrias estratégicas de muy alto valor agregado en el mundo? Alemania. Que además cerró un acuerdo con China para proveerle a China las grandes industrias estratégicas de alto valor agregado, y un acuerdo que va mucho más allá que lo económico que plantean esta línea norteamericana, porque China se ha dedicado a comprar los bonos basuras de la Unión Europea e incluso a hacer inversiones en lo que tiene que ver con el euro, para sostenerlo. Es decir, China está jugando fuertemente con Alemania en contra de Londres. ¿Y sigue siendo Alemania el gran juez de la crisis europea? Sigue siendo Alemania el gran juez. Lo que pasa es que sus condiciones, en soledad, Alemania ya hubiera sido derrotada. Esto ya tuvo 2 o 3 momentos en lo que se llamó la crisis española o la crisis italiana, donde Alemania ya debería haber perdido el control de la Unión Europea e incluso haber perdido la posibilidad de controlar el euro, y el euro incluso hubiera desaparecido como moneda, como forma de organizar un territorio en términos económicos y políticos. No sucedió eso por la fuerte y decidida intervención de China. Esto no suele ser muy difundido para, digamos, el gran público. En general, la enorme importancia de China, más allá de lo que en la vida cotidiana entendemos como el consumo de productos chinos, sino la jugada de China en la primera A de la economía mundial, de una forma tan estratégica como la que estás planteando vos. ¿Esto qué derrames, qué cosas tiene que ver con nuestro bloque regional del sur? Bueno, China, digamos, acá hay un dato central, es decir, ya los grandes intereses financieros que tenían asiento en Estados Unidos y en Inglaterra reconocen que el centro de gravedad es China, la India, Sudáfrica, Brasil y Argentina, es decir, la UNASUR. Están disputando a ver quién conduce ese proceso en este nuevo centro de gravedad, si lo conduce Pekín o Shanghái y Hong Kong, si lo conduce Nueva Delhi o Bombay. Siempre la ciudad financiera versus la ciudad que hacía el Estado-Nación, es decir, la capital federal, como si uno dijera capital federal o ciudad autónoma. Porque la capital federal es la capital de otro proyecto estratégico de país. La ciudad autónoma, el concepto de ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene que ver con un proyecto financiero global. Claro. Y esto es muy importante porque incluso
creo que el 50,09% de los votos, digamos, en ese gran censo nacional que sacó la presidenta Cristina de Kirchner, tiene que ver con estos procesos globales, porque si no se explica por qué ganó de la Sota la candidatura a gobernador por el 42% y después, en términos de presidencia de la Nación, no logra sacar más del 7%. Es decir, tenemos que empezar a poner en cuestión las crisis que produce. La crisis financiera produce un conjunto de crisis políticas e institucionales que desorganizan la forma institucional y de partidos que nosotros conocíamos en los últimos 50 años y da paso a nuevas formas de comportamiento que tienen que ver con los movimientos nacionales, que es otra forma de comportamiento de las sociedades, particularmente en Argentina. Entonces, dicho esto, uno dice, el UNASUR, Brasil y Argentina, ¿qué lugar tiene? Bueno, el UNASUR tiene las principales reservas petrolíferas del mundo, ahora comprobado a partir de los análisis del petróleo brasilero y especialmente el petróleo pesado de Venezuela. Grandes reservas de gas natural. Es un gran productor de alimentos, es decir, uno podría decir con la tecnología que hay hoy en la producción de agroalimentos, el UNASUR produce más o menos alimentos para 1.400 millones de habitantes, pero tiene 380 millones de habitantes. Y ya se está discutiendo que hay tecnologías en términos de híbridos y en términos de genética animal para multiplicar por 3 o por 5 las capacidades de producir alimentos en la misma unidad de superficie. Luego, agua potable. Las reservas de agua potable que tiene el UNASUR son importantísimas. Y en términos de biodiversidad, tiene una biodiversidad muy importante porque además es un gran productor de oxígeno que de alguna manera es el que equilibra la producción de dióxidos de carbono que existen en lo que nosotros conocíamos los grandes centros de poder, es decir, los países centrales, claro. Concepto que ha entrado en crisis. Entonces, uno dice, ¿por qué China necesita tener una relación con el UNASUR? Por esto. ¿Cuál es la magnitud de la relación que necesita tener China de carácter estratégico de primer orden? Es decir, por estas cuestiones. La UNASUR es un gran proveedor de industrias estratégicas para la defensa. No. Solamente en el área que tiene que ver con medicina, es decir, medicamentos, y en el área que tiene que ver con las industrias de producción nuclear, para la producción de energía, eso sí es así, para hablar de industrias de alto valor agregado. Pero en el otro tema de las industrias de la defensa, sabiendo que la industria nuclear y la industria de medicamentos tienen que ver con esto, pero centralmente, y su gran aliado es Rusia. Bien. Es decir, entonces China no solamente necesita que el UNASUR exista de esta manera y que exista en una relación de carácter estratégico, sino que necesita preservar al UNASUR como UNASUR y que proyecte poder desde ahí en un mundo multipolar, porque la necesita para esto. Y la necesita no solamente Pekín, sino también Hong Kong. Bien, Walter, esto nos obliga a leer con más profundidad Crisis Financiera Global y, tal como me comentabas en el intervalo, esperar que pronto desarrolles más en profundidad y en forma de libro el capítulo 3. Por supuesto. Te esperamos prontito y en virtud de lo que hemos hablado, qué suerte tenemos que vivimos en la región del mundo quizá más pacífica y más democrática. Claro. Y que esto se va a consolidar aún más después de octubre. Bueno, yo, ¿no? Si pudiera tener 2 segundos, es decir, además de pacífica, la gran esperanza de mantener una situación de paz y de crecimiento y desarrollo es el gran elemento que tiene Sudamérica y particularmente Argentina, que es la gran historia de participación política de esos pueblos. Es decir, porque a la vez que nosotros hablamos de paz, por otro lado estamos hablando de un eje que todo el mundo reconoce, que es Sudamérica en estos momentos de crisis, el que ha profundizado
la participación política de sus pueblos, y particularmente Argentina, que tiene mucha tradición de participación política, particularmente y específicamente después del 17 de octubre, pero incluso antes, pero específicamente después del 17 de octubre del 45, que aceleradamente recupera la capacidad de participación masiva de su pueblo y una recuperación de participación masiva de su pueblo de carácter político, no solamente gremial. Bien. Walter, muchas gracias y terminamos mostrando la tapa del libro. Gracias, Ricardo. Gracias a Comarca Sí.